La semana pasada, en Sueños de Libertad, los acontecimientos se precipitaron dejando un pozo de dolor y desconcierto. María, cada vez más calculadora, pidió a su suegro el dinero para la ampliación de capital, mientras la relación entre Luz y su marido Luis siguió deteriorando. Claudia no ocultó su creciente preocupación por don Pedro, y la muerte de Ángela sacudió por completo a Tasio, sumiéndolo en un duelo en el que no quiso recibir consuelo ni de sus hermanos ni de su padre. En paralelo, Luis decidió apartar a Cristina del laboratorio. María despidió de forma fría y estratégica a Olga, Joaquín recurrió a Damián en busca de ayuda, y Marta se hundió aún más en su tristeza, incapaz de... Con ese telón de fondo tan doloroso, llega una nueva semana en la que el peso de los secretos y las tensiones familiares se intensifica todavía más. Del lunes 15 al viernes 19 de septiembre, Sueños de Libertad pondrá en primer plano un secreto de María que amenaza con estallar. El duelo de Tasio marcado por el funeral de su madre, la cercanía peligrosa de Digna con Damián y las sospechas crecientes de Begoña, que empieza a ver en María un comportamiento demasiado extraño. Los capítulos 393 al 397 se convierten así en un campo minado de emociones, donde cada gesto puede encender la chispa de una semana que promete ser decisiva, donde las fisuras entre familias y matrimonios parecen abrirse más que nunca, y donde las alianzas pueden cambiar de rumbo con un avance. Capítulo 393, lunes 15 de septiembre, Tasio El lunes 15 de septiembre abre la semana con un episodio marcado por la crudeza del duelo y la tensión familiar. El capítulo 393 de Sueños de Libertad nos traslada al día en que Tasio, todavía roto por la muerte de su madre Ángela, toma una decisión que sacude a los suyos. Repudiar de manera tajante a su propia familia, incluso en el momento. La historia arranca con Cristina, que sigue empeñada en esclarecer el misterio sobre el paradero de su padre biológico. La joven no se conforma con medias verdades, y por eso acude directamente a Damián. Para sorpresa de todos, el patriarca, a menudo acusado de dureza y manipulación, decide tenderle una mano. No solo le entrega toda la información que guarda, sino que le facilita el contacto de Ángel Ruiz, el detective que en su día descubrió. Es un gesto insólito, casi fuera de personaje, que deja a Cristina con sentimientos encontrados. ¿Puede realmente confiar en la buena fe de Damián o se trata de un movimiento estratégico, otro juego de poder? La duda queda sembrada, y lo que parece una ayuda puede transformarse en una trampa. Ese mismo día, sin embargo, Damián vuelve a mostrar su faceta calculadora. Tras su encuentro con Cristina, concierta una reunión con Miguel Ángel Vaca para lograr que acepte la recalificación de... No es un detalle menor. Ese movimiento puede garantizar el futuro de la empresa y marcar un antes y un después en la pugna por el control de perfumerías de la reina. La tensión empresarial se superpone así al drama familiar, recordando que en esta serie los negocios y los afectos siempre se Mientras tanto, en la casa grande, Begoña descubre que María ha despedido sin contemplaciones a Olga. Indignada por la manera en que su cuñada juega con las personas como si fueran simples piezas descartables, se lo comunica a Andrés y lo insta a buscar cuanto antes a unas. La situación, lejos de calmarse, se envenena todavía más cuando María convierte ese despido en un arma contra su propio marido. Vuelve a hacerse la víctima, se muestra frágil y dolida, y consigue manipular el relato para poner a Andrés contra las cuerdas. Esa capacidad de María para disfrazar su control bajo un manto de vulnerabilidad empieza a levantar sospechas más allá de Begoña, que observa cada movimiento con creciente recelo. En paralelo, Tasio atraviesa su duelo con una coraza de hierro. La muerte de su madre ha despertado muestras de apoyo sincero de sus amigos y conocidos, entre ellos Marta y Andrés, que intentan acercarse a él con afecto. Pero Tasio, dominado por la rabia y el resentimiento, incluso en estos instantes, donde la pérdida debería unirlos, mantiene viva la hostilidad hacia los de la reina. Su repudio no es un estallido puntual, sino la confirmación de una fractura profunda. Con cada rechazo, no solo se distancia de su padre y de sus hermanos, sino que también alimenta un vacío que amenaza con devorar. La tensión se multiplica cuando Luis y Joaquín descubren por boca de Gema el golpe que sufrió Digna. El desconcierto se apodera de ambos, incapaces de entender hasta dónde ha llegado el sufrimiento de su madre. En cuanto tienen oportunidad de hablar con ella, Digna les confiesa lo sucedido y revela a Luis el motivo por el que no. Esa confesión no es solo un desahogo, sino también un grito de auxilio. Para Digna, la opresión de su matrimonio se ha convertido en una jaula que no sabe cómo romper, y ese dolor compartido con sus hijos abre una grieta en la fachada de silencio que ha mantenido durante. Por otra parte, Irene intenta un último acercamiento con su hermano. Está dispuesta a acompañarlo en sus últimos días,
siempre y cuando libere a Digna y confiese dónde está José. Pero don Pedro, firme en su obstinación, no acepta. Este choque deja claro que ni siquiera el final de su vida le hará renunciar al control. Irene, desgarrada entre el amor fraternal y la indignación moral, empieza a comprender que quizá no haya redención posible. En medio de tanta oscuridad, Begoña encuentra en Gabriel un refugio inesperado. Él se convierte en su único consuelo emocional, el hombro sobre el que se permite descansar cuando todo a su alrededor se tambalea. La relación, que había empezado como un simple apoyo, empieza a tomar la forma de una dependencia peligrosa. ¿Qué pasará cuando descubra la verdadera naturaleza de Gabriel, ese hombre que juega en silencio sus propias cartas? El clímax del episodio llega cuando Damián intenta acercarse a Tasio para tenderle la mano. En lugar de encontrar reconciliación, se topa con un rechazo brutal. Tasio no quiere escuchar nada de su padre, lo repudia de forma lejos de unirlos, la muerte de Ángela se convierte en un motivo más para ensanchar la brecha entre ellos. En esas palabras duras resuena la certeza de que la herida de Tasio con Damián es mucho más profunda de lo que cualquiera. Así cierra el capítulo 393. Con un padre y un hijo más distantes que nunca, una viuda atrapada en la tiranía de su marido, una cuñada que empieza a sospechar la verdad oculta tras la fachada de María, y un secreto a punto de explotar en el corazón de la familia. El lunes marca el inicio de una semana donde cada paso se da sobre terreno minado, y donde las emociones, lejos de apaciguarse, parecen estar destinadas a Avance capítulo 394. Martes 16 de septiembre. El martes 16 de septiembre, en el capítulo 394 de Sueños de Libertad, la tragedia familiar llega a su punto más visible con el funeral de Ángela. Pero lo que debería ser un momento de recogimiento y unión se convierte en un escenario de discordia, dolor y nuevas fracturas. La despedida de una madre termina siendo también el juicio silencioso de una familia. Desde el inicio del episodio, la atención se centra en Digna. Su delicada situación se convierte en el epicentro de las preocupaciones. Joaquín y Luis, sus hijos, viven con angustia el dilema de cómo ayudarla sin provocar que don Pedro cumpla sus amenazas. La mujer les ha confesado ya el infierno que atraviesa, pero ellos no encuentran salida. Es entonces cuando una llamada de luz introduce un rayo de esperanza. Don Pedro ha sido ingresado en el hospital. La noticia abre una grieta en el muro de opresión. Por un instante, creen que el final del patriarca podría liberar a Digna antes del... Luis, en medio de esta tormenta, toma una decisión que lo define como personaje. Decide proteger a su mujer, Luz, de la verdad sobre don Pedro. Prefiere cargar él con ese peso antes que permitir que su esposa sufra aún más. Joaquín, en cambio, opta por la sinceridad y le revela a Gemma las razones por las que su madre sigue atrapada en ese matrimonio tóxico. Ambos hermanos actúan desde el amor, pero en direcciones opuestas, mostrando dos formas distintas de enfrentar la misma. Mientras tanto, Damián vive un momento de introspección tras el duro enfrentamiento con Tasio en el capítulo anterior. Su hijo lo rechazó con una violencia emocional que lo dejó herido. Ahora, el patriarca empieza a cuestionarse qué clase de padre ha sido. La hostilidad de Tasio le pesa como un espejo de sus propios errores. Andrés intenta animarlo, pero es evidente que Damián se encuentra en un laberinto de culpas del que no, y es precisamente Tasio quien complica todavía más la situación. Decide imponer una condición polémica para el funeral de su madre. Damián no puede asistir. El veto es devastador, pues priva al padre de despedirse de Ángela en público. Damián, aunque dolido, no piensa obedecer en silencio. Su instinto le dice que debe estar allí, al lado de su hijo y de la mujer que compartió su vida. La tensión se eleva. ¿Irá en contra de la voluntad de Tasio o se mantendrá al margen? Esa decisión marcará no solo el funeral, sino el futuro de la... Mientras tanto, María continúa perfeccionando su papel de víctima. No quiere una nueva enfermera, ni más revisiones médicas, y se lo deja claro a Begoña. La estrategia de mostrarse frágil y a la vez intransigente le permite mantener a todos bajo control. Luz, preocupada, intenta hacerla recapacitar sobre la importancia de la rehabilitación, pero sus palabras rebotan en un muro de manipulación. María sabe cómo mover cada ficha y no está... En paralelo, Marta se derrumba por completo. El peso de la ausencia de Fina la arrastra a un abismo emocional. Entre lágrimas y con la inseparable copa de licor en la mano, confiesa a Begoña la dura realidad. Fina no volverá. La aceptación de esa pérdida la destruye. Andrés se une a la conversación intentando ofrecer consuelo, pero nada parece disipar el dolor de Marta, cuya fragilidad empieza a convertirse en una amenaza para ella. En medio de este panorama desolador, Carmen toma una decisión difícil.
se presenta ante Damián y le pide que no asista al funeral de Ángela. Consciente de la tensión entre padre e hijo, le advierte que su presencia podría dinamitar cualquier posibilidad de reconciliación futura con Tasio. Sus palabras son una mezcla de compasión y frialdad, pues sabe que pedirle a un hombre que renuncia a despedirse de la madre de sus hijos es casi inhumano. Sin embargo, la lógica es inapelable. A veces hay que sacrificar lo inmediato para salvar lo que queda. El episodio se mueve así entre los pasillos del hospital donde don Pedro lucha por mantener su control incluso desde la debilidad. Las lágrimas de Marta que ahogan cualquier intento de esperanza, la manipulación silenciosa de María que sigue engordando sus secretos, y la sombra del funeral que se acerca como una tormenta inevitable. Cada personaje actúa desde su herida, cada gesto está marcado por el miedo. El capítulo 394 termina con una sensación asfixiante. La familia se prepara para despedir a Ángela, pero lo que debería ser un acto de unión se perfila como una batalla silenciosa, un escenario donde cada ausencia y cada presencia pesará como un juicio moral. Tasio, en su duelo, parece dispuesto a arrasar con todos, incluso con su propio padre. Y en ese contexto, la pregunta queda suspendida en el aire. ¿Hasta dónde puede llevar el dolor a un hijo que nunca se sintió amado por su progenitor? Avance capítulo 395. Miércoles 17 de septiembre, un inesperado acercamiento. El miércoles 17 de septiembre, en el capítulo 395 de Sueños de Libertad, llega el esperado funeral de Ángela. Lo que debería ser un acto solemne y de recogimiento se convierte en un ritual cargado de silencios pesados, ausencias que hieren más que las palabras y un clima enrarecido donde cada mirada se convierte en acusación. El episodio arranca con los preparativos del funeral. Los vecinos se reúnen, las flores cubren el féretro y el ambiente en la iglesia es de respeto y pesadumbre. Sin embargo, la tensión se palpa en cada rincón. Todos saben que la relación entre Tasio y su padre Damián está rota, y que el joven ha vetado expresamente la presencia del patriarca. El miedo a un enfrentamiento. Finalmente, Damián toma una decisión que sorprende a todos: no aparece. Su ausencia desconcierta a los asistentes, que esperaban el estallido de un conflicto. Para algunos, su gesto es una muestra de respeto. Para otros, una cobardía que lo aleja aún más de su hijo. Para Tasio, en cambio, es un alivio cargado de contradicciones. Siente que ha vencido, pero también que algo dentro de él. Mientras el féretro es llevado al cementerio, la rabia y el dolor se mezclan en Tasio. Gaspar lo acompaña y, en un momento de debilidad, el joven se derrumba en sus brazos. La culpa lo consume. No solo por la muerte de su madre, sino por haber estado enfadado con ella hasta el final. Esa confesión lo rompe, y por primera vez muestra la vulnerabilidad que tanto había ocultado. Lejos de la escena del entierro, en la colonia, Cristina recibe una carta inesperada de manos de Luz. Es una misiva escrita por don Pedro, en la que su tío admite sus errores y se disculpa con ella. El gesto, insólito en un hombre como él, consigue ablandar el corazón de... Pero Irene, al descubrir la existencia de la carta, reacciona con firmeza. Le advierte a su sobrina que no debe ceder frente a las maniobras de su hermano. Ella mejor que nadie sabe de qué es capaz don Pedro, y teme que esa aparente redención no sea más que otra trampa emocional para manipular a quienes aún conservan algo de compasión. En paralelo, Digna se entera de varias noticias que remueven su interior. Primero, descubre que Gemma conoce el chantaje al que don Pedro la somete, lo que la deja entre la vergüenza y el alivio de no tener que cargar más. Después, se entera de que Damián ha jugado un papel clave en la recalificación de los terrenos de los Merino, un movimiento que beneficia directamente a su familia. El aparente gesto altruista de su cuñado provoca en ella un torbellino de emociones. Por un lado, agradecimiento, por otro, una peligrosa cercanía que empieza a despertar sentimientos que van más allá de lo personal. Mientras tanto, Marta continúa sumida en una espiral autodestructiva. Su dolor por la ausencia de Fina se agrava con el alcohol, y sus excesos empiezan a preocupar seriamente a Andrés. El joven, incapaz de quedarse de brazos cruzados, decide recurrir a la Guardia Civil para preguntar por Santiago, con la esperanza de obtener alguna pista. Aunque no consigue respuestas concretas, la simple llamada pone en alerta a Pelayo, que empieza a sospechar de las intenciones de su cuñado. En el dispensario, Luz se entrega al trabajo con una intensidad casi obsesiva. Cada visita, cada paciente, cada receta se convierte en una excusa para no enfrentarse a Luis. La traición de su marido la persigue, y aunque intenta refugiarse en la rutina, la herida sigue abierta. Luis, por su parte, intenta acercarse, pero la distancia emocional entre ellos. El clímax del episodio se produce cuando Digna, conmovida por lo ocurrido, decide visitar a Damián. Se presenta en su casa para agradecerle el gesto que ha tenido con sus hijos y,
De paso, confesarle que no se equivocaba con ese inesperado acercamiento cambia la dinámica entre ambos. Lo que parecía un abismo de desconfianza se convierte en un terreno incierto donde empiezan a brotar palabras de complicidad. La intensidad de la conversación, unida a la vulnerabilidad de ambos, abre la puerta a un vínculo que puede marcar un antes y un después. El capítulo 395 se cierra con esa imagen. Digna y Damián frente a frente, unidos por la confesión de un secreto compartido y por la necesidad mutua de encontrar consuelo en medio del caos. Un acercamiento inesperado que, aunque todavía tímido, amenaza con transformar por completo el mapa de alianzas y afecto. Avance capítulo 396. Jueves 18 de septiembre, la visita del gobernador y El jueves 18 de septiembre, en el capítulo 396 de Sueños de Libertad, la tensión se eleva tanto en la fábrica como en la mansión de los de la reina. La llegada del gobernador civil y la prensa convierte la jornada en un escaparate público donde la familia se juega su reputación, mientras que, en paralelo, un detalle aparentemente insignificante amenaza con delatar a María. El episodio arranca con un giro inesperado. María le comunica a Andrés que ha decidido retomar su rehabilitación, pero lo hará en una clínica de Madrid. Esta decisión, aparentemente inocente, responde al trasladarse, se libra de la presión de tener una enfermera vigilándola en la casa grande y, de paso, gana tiempo para seguir fingiendo sus limitaciones físicas. La noticia desconcierta a Andrés, que duda entre alegrarse por el aparente progreso de su esposa o sospechar de sus intenciones. Mientras tanto, en la tienda, las mujeres ultiman los preparativos para la visita del gobernador civil y de la prensa. Es un acontecimiento crucial. La imagen de la empresa depende de que todo salga perfecto. Entre nervios y prisas, Carmen encuentra un resquicio para compartir con sus compañeras. Les confiesa que, pese al dolor, Tasio empieza a exteriorizar su duelo, lo que le ha permitido respirar un poco después de semanas de oscuridad. Sus palabras transmiten alivio, pero también una preocupación latente. Sabe que el dolor de su pareja no ha desaparecido, solo se ha... En la mansión, Damián reúne a sus hijos para compartir un plan decisivo. Quiere derrocar a don Pedro y nombrar a un nuevo director antes de que el patriarca Merino llegue a su final. La propuesta... Todos saben que la elección será polémica, pues la unanimidad de la Junta es imprescindible. Andrés propone a Marta como sustituta ideal, y aunque la idea parece lógica, las resistencias no tardan en aparecer. Convencer a todos, incluida María, será una tarea ardua. La partida de ajedrez por el poder de la empresa. Mientras tanto, don Pedro regresa a casa tras recibir el alta hospitalaria. Su deseo es claro: morir en su propio hogar, rodeado de los suyos. Luz, que lo acompaña en este retorno, percibe de inmediato la tensión insoportable. El ambiente es irrespirable, cargado de silencios pesados y reproches no dichos. Intrigada, Luz busca respuestas en Gema, quien finalmente se rinde y le confiesa toda la verdad sobre la opresión a la que don Pedro somete a Digna. La revelación refuerza la determinación de la doctora. Ya no solo quiere cuidar al empresario en sus últimos días, sino también proteger a su amiga de... En un plano distinto, Raúl recibe una visita peculiar. El Cuerdas, un piloto de carreras, llega con un bólido que necesita reparaciones. Raúl, entusiasmado con el reto, acepta, pero su compromiso con el trabajo lo obliga a dejar de lado a Claudia, que queda intranquila y resentida. La joven percibe que la pasión de Raúl por el motor siempre tendrá más peso que sus promesas, y ese vacío abre la puerta a que otros, como Chema, intenten hacer. De vuelta a la fábrica, el acto central del día se desarrolla con gran pompa. Miguel Ángel Vaca aparece acompañado de la prensa para respaldar públicamente a Perfumerías de la Reina. La visita es un éxito mediático. Logra disipar las dudas sobre las supuestas negligencias de la empresa y refuerza la confianza en el perfume del 25. La guinda llega cuando Vaca anuncia que Pelayo será el próximo gobernador civil de Toledo. El nombramiento genera orgullo en Marta, que cumple con su papel de esposa ejemplar, aunque en su interior el dolor por la ausencia de Final sigue devorando. Pero mientras todos celebran el éxito del evento, un detalle aparentemente banal se convierte en la semilla del próximo conflicto. Julia observa algo extraño. Los zapatos de María tienen barro, un detalle imposible de explicar si realmente estuviera tan limitada físicamente como así. La niña lo comenta inocentemente, pero lo hace en presencia de Begoña, que capta al instante la importancia de la observación. María intenta disimular, resta importancia al asunto, pero el nerviosismo la delata. Begoña, más atenta que nunca, empieza a hilar las piezas del rompecabezas y a sospechar que la supuesta invalidez de su cuñada podría... El capítulo concluye con esa imagen. María intentando mantener su fachada, mientras Begoña la observa con una mezcla de incredulidad y determinación.
La sospecha ha sido sembrada, y el secreto de María, cuidadosamente guardado hasta ahora, empieza a tambalear. Avance capítulo 397. Viernes 19 de septiembre, don Pedro retiene a Digna y Cristina le perdona. El viernes 19 de septiembre, en el capítulo 397 de Sueños de Libertad, todo estalla en múltiples frentes. La sospecha sobre María se hace más evidente. Don Pedro aprieta aún más el yugo sobre Digna en sus últimos días y Cristina, contra toda advertencia, cede a la manipulación de su tío. Es un episodio en el que las emociones se entrelazan con la mentira y el poder, y cada personaje se enfrenta a una decisión que puede cambiarlo. La jornada arranca con una escena aparentemente inocente en la casa grande. Julia, con la curiosidad propia de una niña, le cuenta a Begoña que ha visto los zapatos de su tía María desabrochados y con señales de haber estado en movimiento. La revelación, sencilla en apariencia, prende como una chispa en la mente de Gabriel, presente durante la conversación, reacciona con un gesto de incomodidad que no pasa desapercibido. Por primera vez, la posibilidad de que María haya mentido sobre su incapacidad se presenta con fuerza. La tensión en la habitación es palpable. Begoña siente que está a un paso de confirmar sus sospechas, y María, desde la sombra, empieza a percibir que su secreto. Mientras tanto, Claudia vuelve a quedar en un segundo plano en la vida de Raúl. El joven, atrapado por sus compromisos laborales y por el arreglo del coche de El Cuerdas, la deja plantada. En ese vacío emocional se cuela Chema, que aprovecha la ocasión para acercarse a ella con gestos y palabras que buscan ocupar el lugar que Raúl descuida. La tensión amorosa se reaviva, dejando entrever que Claudia podría estar a punto de abrirle una puerta que hasta ahora. En otro frente, Luis informa a Gabriel de que los terrenos ya tienen comprador. La noticia significa que los Merino podrán aportar la suma necesaria para la ampliación de capital de la empresa, un movimiento que puede alterar los equilibrios de. Pero la aparente buena noticia no se recibe con entusiasmo. En el laboratorio, Luz confronta directamente a su marido por haberle ocultado la verdad sobre don Pedro. La doctora, que hasta ahora había intentado sostener su matrimonio, siente que la traición se repite una y otra vez. Cada secreto que sale a la luz abre una grieta más profunda en una relación que parece Mientras tanto, en la habitación de María, la farsa empieza a resquebrajarse. La joven, cada vez más recuperada físicamente, se permite dar algunos pasos a solas. Pero Begoña, que escucha el sonido de sus movimientos desde el pasillo, reúne el tiempo se detiene. Logrará sorprender a María caminando, desvelando así su mentira, o la mujer encontrará la manera de disimular. La escena queda suspendida en un filo de navaja, cargada de tensión, como si todo el futuro de la familia dependiera de. En la casa de los Merino, la situación alcanza un punto crítico. Luis intenta sacar a su madre de la mansión para liberarla de la tiranía de don Pedro. Pero el patriarca, incluso debilitado y consciente de que la muerte lo acecha, no está dispuesto. Retiene a Digna con amenazas frías y despiadadas, asegurando que si se marcha la delatará públicamente. Sus palabras son un recordatorio brutal de que, hasta el último aliento, pretende controlar y someter. La desesperación de Digna es absoluta. Atrapada entre el miedo y el deseo de huir, siente que. Por otro lado, los Merino trasladan a Digna la propuesta de Damián: nombrar a Marta como futura directora de la empresa. Contra todo pronóstico, ella los anima a apoyar la decisión. Su consejo no es inocente. Ve en Marta no solo a una mujer capaz, sino también a una aliada que puede garantizar el futuro de todos cuando. El capítulo culmina con una de las escenas más intensas de la semana. Cristina, a pesar de las advertencias constantes de Irene, decide visitar a su tío. Lo encuentra debilitado, casi derrotado físicamente, y escucha sus palabras cargadas de arrepentimiento. Don Pedro sabe qué teclas tocar. Mezcla disculpas con halagos, lágrimas con recuerdos, y en pocos minutos consigue lo que Irene temía: que Cristina lo perdone. La joven, ablandada por la imagen de un hombre al borde del final, cae en la trampa de su manipulación. El episodio cierra con Irene descubriendo la visita. Su rostro refleja la mezcla de impotencia y rabia. Sabe que su hermano ha vuelto a ganar, incluso desde la debilidad. La cámara se detiene en ese gesto, dejando claro que la batalla moral en el seno de los Merino. El viernes deja tras de sí un reguero de tensiones. El secreto de María tambaleándose, Digna más atrapada que nunca, Cristina manipulada por un don Pedro moribundo y una Begoña que, armada con nuevas sospechas, se prepara para enfrentarse a su cuñada. El cierre de semana no ofrece respiro. Promete que lo peor aún está